¿Qué harías si después de entregar toda tu vida, todos tus años de juventud, todas tus esperanzas a una causa mayor, alguien cerrara la puerta frente a ti sin darte ninguna explicación? ¿Y si esa puerta fuera la única razón por la que renunciaste a todo lo demás? Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren ignorar. Una historia que está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas esto. Una historia de hombres que lo dieron todo y que hoy esperan en silencio. Pero esto no es solo sobre ellos. Es sobre las consecuencias de ese silencio. Sobre las personas que están siendo afectadas. Sobre las preguntas que nadie quiere responder. Y si esta historia te remueve por dentro, si te hace pensar, si te genera preguntas, quédate hasta el final. Porque lo que vamos a explorar juntos no tiene una respuesta fácil. Imagina por un momento que eres joven. Tienes 20 y pocos años. Toda la vida por delante. Podrías estudiar cualquier carrera. Podrías formar una familia. Podrías viajar por el mundo. Podrías construir una empresa. Podrías hacer lo que la mayoría de personas hace. Pero sientes algo diferente. Algo que no puedes explicar fácilmente. Una voz interior que te dice que tu vida debe ir por otro camino. Un camino que implica renunciar a todo eso. Un camino que te pide dejarlo todo para servir a los demás. Y dices que sí. Entras a un seminario. Dejas tu ciudad. Te separas de tu familia. Renuncias a proyectos personales. Aceptas una disciplina estricta. Años de estudio. Años de oración. Años de obediencia. Años de silencio. Todo porque crees en algo más grande que tú mismo. Y después de todos esos años, después de pasar todas las evaluaciones, después de cumplir todo lo que te pidieron, llegas a un punto importante. Te ordenan diácono. Es un paso grande, sí, pero no es el final del camino. Es el penúltimo escalón. El siguiente paso, según todo lo que te enseñaron, según la práctica normal, debería llegar pronto. Pero no llega. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6 años. Y nadie te dice por qué. No hay una carta oficial. No hay un proceso abierto. No hay una acusación. No hay una explicación. Solo hay silencio. Y mientras tú esperas, hay personas que necesitan sacramentos y no los reciben. Hay enfermos que mueren sin la unción. Hay confesionarios vacíos porque no hay suficientes sacerdotes. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Si este tema te inquieta, si quieres profundizar en estas cuestiones que pocos se atreven a tocar, suscríbete al canal y activa la campana, porque vamos a ir muy profundo en esta investigación. Para entender lo que está ocurriendo, primero necesitamos entender cómo funciona normalmente el proceso, porque esto no es algo improvisado. La Iglesia tiene un sistema que ha funcionado durante siglos. Un joven siente la vocación. Habla con su párroco. Es evaluado. Si todo parece indicar que podría tener vocación, entra al seminario. Pero entrar no significa nada definitivo. Es solo el comienzo de un largo camino de discernimiento. Durante los primeros años, estudia filosofía, teología, historia de la Iglesia, derecho canónico. Pero no es solo estudio académico. También hay formación humana, formación espiritual, formación comunitaria. Vive con otros seminaristas. Aprende a obedecer. Aprende a orar. Aprende a servir. Cada año es evaluado. Por sus formadores, por sus profesores, por sus superiores. Se observa su carácter, su estabilidad emocional, su capacidad de relacionarse con otros, su vida de oración, su vocación real. Y en cualquier momento, si algo no funciona, puede ser invitado a salir del seminario. No es una expulsión vergonzosa necesariamente, simplemente un reconocimiento de que quizás ese no es su camino. Pero cuando un joven persevera, cuando pasa año tras año cumpliendo lo que se le pide, cuando demuestra estabilidad, cuando sus formadores confirman su vocación, entonces avanza hacia los ministerios. Primero es instituido como lector, luego como acólito. Estos son pasos menores, pero significativos. Demuestran que la Iglesia confía en él. Y después viene el diaconado. El diaconado es algo serio. No es un título honorífico. Es un sacramento. La persona es ordenada. Recibe el carácter sacramental del orden. Puede bautizar. Puede predicar. Puede asistir en matrimonios. Puede llevar la comunión a los enfermos. Pero para aquellos que están en el camino hacia el sacerdocio, el diaconado no es la meta final.
Es el paso inmediatamente anterior al presbiterado. Según la práctica normal de la Iglesia, ese paso no debería prolongarse indefinidamente. La norma general indica que entre el diaconado y el presbiterado debe pasar un tiempo prudencial, algunos meses, quizás un año para profundizar el discernimiento, pero no años indefinidos sin explicación. Entonces, ¿qué pasa cuando ese tiempo se extiende sin límite? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no estamos hablando de uno o dos casos aislados. Estamos hablando de una situación que se repite en diferentes lugares. Diáconos que llevan años esperando su ordenación sacerdotal, años literales, y cuando preguntan, reciben respuestas vagas. Hay que esperar. No es el momento adecuado. Dios tiene sus tiempos. Hay que tener paciencia. Respuestas que suenan piadosas, pero que no explican nada. Y mientras tanto, su vida queda suspendida en una especie de limbo vocacional. No pueden casarse porque ya hicieron votos de celibato. No pueden rehacer su vida en otro camino porque su vocación sigue viva. No pueden ejercer plenamente su ministerio porque les falta el sacerdocio. Viven esperando, año tras año, sin certezas, sin plazos, sin respuestas. Y aquí viene la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es esto justo? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguien que ha cumplido todo lo que se le pidió merece al menos una explicación clara? Pero la historia se complica aún más cuando miramos el contexto general. Por un lado, constantemente escuchamos sobre la crisis de vocaciones sacerdotales. Las estadísticas son alarmantes. En muchos países, el número de sacerdotes disminuye cada año. Hay parroquias que se quedan sin pastor. Hay comunidades enteras que no tienen misa dominical con regularidad. Se publican documentos pidiendo oración por las vocaciones. Se organizan jornadas vocacionales. Se lamenta públicamente la escasez de sacerdotes. Y por otro lado, cuando existen vocaciones reales, cuando hay hombres formados y dispuestos, se los mantiene detenidos. Este contraste no solo es confuso, es profundamente desconcertante. Es como si alguien se quejara de sed mientras tiene agua disponible pero no la quiere beber. Es una contradicción que no se puede ignorar fácilmente. Y esta contradicción genera preguntas inevitables. ¿Realmente hay crisis de vocaciones o hay crisis de decisiones? El problema es que no hay llamados, o que algunos llamados están siendo bloqueados. Ahora bien, es importante aclarar algo fundamental aquí. La Iglesia siempre ha enseñado que el sacerdocio no es un derecho. Nadie puede exigir ser ordenado como si fuera un título académico o un puesto laboral. El sacramento del orden es un don de Dios, no un mérito humano. La Iglesia tiene el derecho y el deber de discernir quién es apto para el ministerio. Puede decir que no. Puede frenar un proceso. Puede detectar impedimentos que no son visibles al principio. Todo eso es legítimo y necesario. Pero aquí está el punto crítico. Para impedir a un diácono el acceso al presbiterado, debe existir una causa canónica grave. El derecho canónico es muy claro al respecto. No se puede bloquear una ordenación de forma arbitraria. Tiene que haber una razón objetiva, concreta, demostrable. Puede ser un impedimento relacionado con la salud mental. Puede ser una conducta moral grave. Puede ser falta de idoneidad demostrada. Puede ser incluso un delito canónico. Pero tiene que haber algo. Y ese algo debe ser comunicado a la persona involucrada. Debe haber un proceso. Debe haber claridad. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasa cuando esa causa no existe? ¿Qué pasa cuando no hay ningún impedimento canónico declarado? ¿Cuando no hay ningún proceso abierto? ¿Cuando no hay ninguna acusación formal? ¿Cuando todo indica que la persona es apta, pero aún así la puerta permanece cerrada? Aquí es donde el silencio empieza a pesar demasiado. Porque cuando no hay explicaciones, el rumor ocupa el lugar de la verdad. Las personas empiezan a especular. Algunos piensan que algo grave debe haber pasado. Otros sospechan que hay conflictos personales. Otros imaginan problemas ocultos. Y todo esto cae sobre la reputación de personas que no tienen nada que ocultar. Personas sobre las cuales no pesa ninguna condena, ninguna acusación formal, ningún proceso abierto. Sin embargo, cargan con el peso de una duda que no les pertenece. Es una forma de humillación silenciosa que puede ser devastadora. Ahora quiero que pensemos en las consecuencias humanas de esta situación. Porque detrás de cada diácono que espera hay una familia.
Están los padres que entregaron a su hijo con generosidad y fe, que rezaron durante años por esa vocación, que aceptaron la separación, que renunciaron a tener nietos para que su hijo sirviera a Dios y a la Iglesia. Madres que envejecen esperando ver a su hijo celebrar su primera misa. Padres que no entienden por qué, después de tanto sacrificio, la puerta sigue cerrada. Están también los hermanos, los amigos, los benefactores que ayudaron económicamente durante los años de formación. Personas que confiaron en que ese sacrificio tenía sentido. Y están las comunidades que esperaban nuevos sacerdotes. Parroquias que necesitan pastores. Misiones que necesitan evangelizadores. Confesionarios que necesitan oídos disponibles. Todos ellos atrapados en la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Y lo más doloroso es que nadie parece dispuesto a responderla con claridad. Si esta historia te está impactando, compártela. Porque hay realidades que necesitan ser conocidas. Y el silencio solo perpetúa el problema. Pero las consecuencias no son solo humanas. También son profundamente espirituales. Porque la vocación sacerdotal no es un proyecto personal. No es una ambición de carrera. No es un deseo de poder o prestigio. Es una respuesta a un llamado de Dios para el servicio de los demás. Cuando ese llamado es bloqueado injustamente, no solo se hiera el llamado. Se interfiere en una obra que no es meramente humana, sino divina. La Iglesia siempre ha enseñado que Dios llama y la Iglesia discierne. Es una colaboración entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Pero cuando el discernimiento se transforma en silencio prolongado sin razones, cuando el tiempo pasa sin decisiones claras, se corre el riesgo de apagar vocaciones en lugar de cuidarlas. Y cada vocación perdida por desgaste injusto no es solo una estadística. Es una herida abierta en el cuerpo de la Iglesia. Porque ese hombre que se va en silencio, quebrado por la espera, era quizás el sacerdote que iba a acompañar a decenas de personas en momentos cruciales. Era el confesor que iba a escuchar miles de confesiones. Era el pastor que iba a sostener comunidades enteras. Y aquí llegamos a una dimensión que pocas veces se menciona públicamente, pero que está presente en la mente de muchos fieles. Cuando no se explican las razones, cuando no hay procesos abiertos, ni condenas, ni impedimentos canónicos visibles, la sospecha no recae sobre los diáconos. La sospecha recae sobre quienes toman la decisión de bloquear. Porque el pueblo de Dios, aunque sencillo, no es ingenuo. Percibe cuando algo no encaja. Percibe cuando una situación se prolonga más allá de lo razonable. Percibe cuando hay incoherencia entre el mensaje y los hechos. Percibe cuando se habla de misericordia, pero se actúa con dureza. Cuando se habla de sinodalidad, pero se decide de forma unilateral. Cuando se pide confianza, pero no se ofrece transparencia. Y esa percepción, aunque no se exprese abiertamente, va erosionando la confianza. Va generando escepticismo. Va sembrando dudas sobre la autenticidad de las decisiones eclesiales. No es que los fieles quieran rebelarse, es que necesitan coherencia. Necesitan ver que las decisiones se toman buscando el bien común, no intereses oscuros o conflictos personales. Ahora bien, hay quienes intentan minimizar esta situación diciendo que simplemente hay que obedecer, como si la obediencia cristiana fuera ciega y acrítica, como si no importara la justicia mientras haya sumisión. Pero esa no es la enseñanza de la Iglesia. La obediencia en la tradición católica nunca ha sido sumisión irracional. Siempre ha estado unida a la verdad y a la justicia. Santo Tomás de Aquino lo decía con claridad. No se debe obedecer una orden injusta. Y el derecho canónico existe precisamente para evitar abusos, arbitrariedades y decisiones caprichosas. No es un obstáculo para la espiritualidad. Es una garantía de justicia dentro de la vida eclesial. Por eso duele cuando se invoca la obediencia para justificar el silencio, pero no se invoca la justicia para explicar la demora. Duele cuando se pide paciencia a quienes ya han esperado más de 6 años, pero no se ofrece ni una sola razón concreta. Duele cuando se habla de misericordia hacia todos, menos hacia quienes han entregado todo. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Crees que la obediencia debe ser absoluta incluso cuando no hay explicaciones? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, la realidad pastoral sigue golpeando la puerta. Hay sacerdotes ancianos que continúan sirviendo hasta el límite de sus fuerzas. Hombres de 70, 80 años que siguen atendiendo confesiones durante horas, aún con problemas de salud. Hay un solo sacerdote cubriendo lo que antes cubrían varios.
confesionarios con filas interminables, peticiones de unción de los enfermos que no siempre llegan a tiempo. Hay comunidades que dependen del esfuerzo heroico de unos pocos. Y al mismo tiempo, hay hombres jóvenes, formados durante años, preparados, dispuestos, observando desde afuera sin poder ejercer plenamente su ministerio. Este contraste es lo que hace que la situación resulte tan dolorosa y tan difícil de justificar. Porque no estamos hablando de un capricho personal, de quienes esperan ser ordenados. Estamos hablando de un bien mayor, el bien de las almas, el bien de la Iglesia, el bien de los fieles. Cada misa que no se celebra porque no hay sacerdote. Cada confesión que no se escucha porque no hay confesor disponible. Cada enfermo que no recibe los sacramentos a tiempo. Todo eso tiene un peso espiritual enorme. Y cuando se sabe que eso podría aliviarse si se permitiera avanzar a quienes ya están preparados, la pregunta se vuelve inevitable. ¿A quién beneficia esta espera prolongada? No beneficia a los fieles. No beneficia a las parroquias. No beneficia a las familias. No beneficia a la misión evangelizadora. No beneficia a la Iglesia que tanto necesita pastores. Entonces, ¿a quién beneficia? Cuando una decisión causa tanto daño y no produce ningún bien visible, es legítimo preguntarse si realmente responde al bien común, o si obedece a otros intereses. Personales, quizás. Ideológicos, tal vez. Conflictos internos que nada tienen que ver con la salvación de las almas. No estoy haciendo acusaciones directas. Estoy planteando preguntas que muchos se hacen en silencio. Porque cuando no hay transparencia, la sospecha crece. Y la sospecha, aunque no se diga en voz alta, va carcomiendo la confianza desde adentro. Ahora quiero que pensemos en algo aún más profundo. El efecto que esta situación tiene sobre las nuevas vocaciones. Porque los jóvenes no son tontos. Observan, analizan, sacan conclusiones. ¿Qué joven se animará a darlo todo si ve que, aun siendo fiel, perseverante y obediente, puede quedar bloqueado indefinidamente sin explicación? ¿Qué familia confiará con la misma tranquilidad cuando observa que los sacrificios realizados pueden terminar en una espera interminable? El daño vocacional de este tipo de decisiones no siempre se ve de inmediato, pero es profundo y duradero. Porque las grandes crisis vocacionales no nacen solo de la secularización del mundo. También nacen de incoherencias internas. Cuando el mensaje no coincide con los hechos, cuando se proclama una cosa y se practica otra, los jóvenes lo perciben con rapidez. Y entonces el sí a la vocación se vuelve cada vez más difícil. No porque Dios no llame, sino porque el camino aparece bloqueado, incierto y a veces injusto. Si conoces a alguien que esté discerniendo una vocación, comparte este video, porque es importante que conozcan toda la realidad, no solo la parte bonita. Hay algo que necesito decir con claridad. Hablar de esta situación no es atacar a la Iglesia. Al contrario, es amarla lo suficiente como para no callar cuando algo no está bien. La Iglesia no es perfecta porque está formada por hombres, pero es santa porque su cabeza es Cristo. Y precisamente por eso necesita purificarse constantemente, reconocer errores, corregir abusos, volver siempre al Evangelio, donde el criterio último no es el poder, sino el servicio. Cristo nunca cerró la puerta a quien estaba dispuesto a dar la vida por el reino. Al contrario, fue duro con los soberbios y misericordioso con los que se entregaban. Fue claro con las autoridades cuando éstas cargaban pesos injustos sobre los demás. Y fue tajante al decir que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, las normas existen para servir a la vida, no para sofocarla. Y cuando una norma, o la aplicación de una norma, o la falta de explicación sobre una norma, termina sofocando vocaciones auténticas, algo está fallando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, lo mínimo que se espera es claridad. Si hay razones para el bloqueo, que se digan. Si hay impedimentos canónicos, que se muestren. Si hay procesos abiertos, que se comuniquen. Y si no hay nada de eso, que se actúe con justicia. Porque lo contrario no es prudencia. Es negligencia pastoral. Segundo, es necesario que los fieles ejerzan su responsabilidad. No para juzgar, no para atacar, no para dividir, sino para pedir con respeto y firmeza lo que es justo. Orar, sí, pero también preguntar, informarse, no aceptar respuestas vagas, no difundir calumnias,
pero tampoco normalizar el silencio injusto. La Iglesia no se construye solo desde arriba. Es el pueblo de Dios caminando unido, buscando la verdad con caridad y valentía. Tercero, es fundamental que se genere un espacio de diálogo abierto, que se permita hablar de estos temas sin miedo a represalias, que se escuche a quienes están sufriendo esta situación, porque el silencio impuesto no protege a nadie. Al contrario, agrava el daño. Y aquí quiero detenerme en algo que quizás sea lo más doloroso de todo: la dimensión espiritual del sufrimiento de estos diáconos. Porque no se trata solo de frustración humana. Es una prueba que toca el sentido mismo de la vocación. Cuando alguien siente que Dios lo llama, pero ve que la puerta permanece cerrada sin explicación, la tentación del desaliento es enorme. Algunos perseveran heroicamente, con una fe que solo se puede admirar. Siguen rezando, siguen sirviendo en lo que pueden, siguen confiando en que Dios tiene un plan, aunque no lo entiendan. Otros se quiebran. La espera los va consumiendo por dentro. Empiezan a dudar de su vocación. Empiezan a dudar de sí mismos. Empiezan a dudar incluso de Dios. Y otros se van en silencio. Dejan el camino sin hacer ruido. Regresan al mundo que habían dejado atrás. Intentan reconstruir una vida que quedó congelada durante años. Cada uno de estos casos es una tragedia particular, porque son hombres que respondieron con generosidad a un llamado que percibieron como divino. Y ahora cargan con la duda de si se equivocaron, si no fueron suficientemente buenos, si hicieron algo mal, cuando en realidad el problema no está en ellos. Esta situación también plantea una pregunta teológica profunda. ¿Qué significa realmente el discernimiento vocacional? Porque si Dios llama a alguien al sacerdocio, y esa persona responde con fidelidad, y la Iglesia confirma esa llamada durante años de formación, hasta el punto de ordenarlo diácono, ¿puede luego la Iglesia bloquear indefinidamente esa vocación sin una razón grave? No estoy sugiriendo que la Iglesia no tenga autoridad para discernir. Por supuesto que la tiene. Pero esa autoridad no es arbitraria. Está al servicio de la verdad y del bien de las almas. Cuando el discernimiento se convierte en un proceso interminable sin conclusión, deja de ser discernimiento. Se convierte en otra cosa. En abandono, quizás. En negligencia. En indiferencia. Y la indiferencia dentro de la Iglesia nunca es neutra. Siempre daña a alguien. En este caso, daña a las vocaciones, a las familias, a los fieles. Y debilita la confianza en que las decisiones se toman buscando verdaderamente el bien común. Si este video te está haciendo pensar, dale like para que más personas puedan verlo, porque estas conversaciones son necesarias. Quiero ser muy claro en algo. No estoy pidiendo que se ordene a cualquiera. No estoy sugiriendo que se bajen los estándares. No estoy diciendo que la Iglesia no tenga el derecho de decir que no. Lo que estoy pidiendo es coherencia, claridad, justicia. Si un diácono no es apto para el sacerdocio, que se le diga con claridad y caridad, que se le expliquen las razones, que se le ofrezca acompañamiento para discernir otro camino, pero que no se lo deje en un limbo indefinido sin explicaciones. Porque eso no es misericordia. Eso no es prudencia. Eso es crueldad disfrazada de silencio institucional. Y las consecuencias de esa crueldad no las pagan solo los diáconos. Las pagan las comunidades enteras que no tienen sacerdotes. Las pagan los enfermos que mueren sin sacramentos. Las pagan los fieles que buscan orientación espiritual y no la encuentran. Es un daño que se multiplica en círculos cada vez más amplios. Ahora bien, sé que hay quienes dirán que estoy siendo demasiado duro, que hay que confiar en las autoridades, que ellas saben más que nosotros, que tienen información que desconocemos. Y es posible que así sea. Pero si existe esa información, ¿por qué no se comparte? Al menos con las personas directamente involucradas. El derecho canónico garantiza el derecho a la defensa, el derecho a conocer las acusaciones, el derecho a un proceso justo. Si esos derechos no se respetan, no estamos hablando de prudencia. Estamos hablando de abuso de autoridad. Y el abuso de autoridad, aunque se cometa desde posiciones eclesiales, sigue siendo abuso. No se santifica por el hecho de que quien lo cometa tenga un cargo religioso. Al contrario, se vuelve más grave, porque traiciona la confianza de personas que se entregaron precisamente porque confiaban en esa autoridad. Hay una frase que se repite mucho en estos casos: Dios tiene sus tiempos. Y es verdad,
Dios tiene sus tiempos. La paciencia es una virtud cristiana fundamental. Pero esa frase no puede usarse para justificar la negligencia humana, porque Dios también actúa a través de las decisiones humanas. Y cuando esas decisiones se retrasan indefinidamente sin razón, no es Dios quien está esperando. Somos nosotros los que estamos fallando. Es fácil espiritualizar problemas que en realidad son administrativos o incluso personales. Es fácil decir, hay que esperar en el Señor, cuando no somos nosotros los que estamos esperando durante años sin respuestas. La verdadera espiritualidad no huye de la justicia. La abraza, la exige, porque Dios es justo y su iglesia debe reflejar esa justicia. Cuando la iglesia falla en ser justa, no está siendo más espiritual. Está siendo menos fiel a su propia naturaleza. Entonces, ¿cuál es la salida de esta situación? Honestamente, no lo sé. No tengo una solución mágica, pero sé que el primer paso es hablar de ello. Sacar este tema del silencio. Permitir que se discuta abiertamente. Porque mientras se mantenga oculto, mientras se considere un tema tabú, nada va a cambiar. El segundo paso es exigir transparencia. No de forma agresiva, no con ánimo de escandalizar, pero sí con firmeza. Los fieles tienen derecho a saber qué está pasando en su iglesia. Tienen derecho a entender por qué hay vocaciones bloqueadas cuando hay tanta necesidad de sacerdotes. El tercer paso es acompañar a quienes están sufriendo esta situación. No juzgarlos, no especular sobre ellos, sino sostenerlos con oración, con cercanía, con solidaridad. Y el cuarto paso, quizás el más importante, es no perder la esperanza. Porque la Iglesia ha pasado por crisis peores, y siempre ha salido adelante, no por la perfección de sus miembros, sino por la fidelidad de Cristo. Quiero terminar con una reflexión. Esta historia que hemos explorado hoy no tiene un final feliz todavía. No puedo decirte que todo se resolvió, que la justicia triunfó, que los diáconos fueron ordenados, porque eso no ha pasado. Muchos siguen esperando, siguen confiando, siguen creyendo que algún día esa puerta se abrirá. Pero la espera se hace cada vez más difícil. Los años pesan, la incertidumbre desgasta, y el silencio duele más que cualquier palabra dura. Sin embargo, hay algo que sí puedo decir. Hablar de esto ya es un paso. Negarse a normalizar el silencio ya es resistir. Exigir justicia con caridad ya es construir una iglesia más fiel al Evangelio. Y cada persona que escucha esta historia y se niega a mirar para otro lado está siendo parte de algo más grande. Está siendo parte de una iglesia que no teme mirar sus heridas para poder sanarlas. Si esta investigación te ha removido por dentro, no la guardes para ti. Compártela. Coméntala, discútela, pero sobre todo, no dejes que el silencio gane. Porque cuando se bloquea una vocación sin justicia, no solo se apaga una vida entregada, se apaga una luz que estaba destinada a iluminar a muchos. Ora por estos diáconos. Ora por la iglesia. Ora por quienes tienen el poder de decidir. Y sobre todo, pregúntate, ¿qué harías tú si después de darlo todo, alguien cerrara la puerta sin darte ninguna explicación? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensas de todo esto. Y si quieres seguir profundizando en temas que pocos se atreven a tocar, suscríbete, activa la campana y comparte este canal. Porque la verdad, aunque duela, siempre merece ser dicha.